Bueno, ahora sí, podemos dar inicio. Hola a todos, buenas tardes. Muchísimas gracias por asistir a este webinar. Estamos en hora Colombia, 5 de la tarde. Muchísimas gracias a todos por su participación. Acá tengo a Ann. Un gusto tenerte de nuevo por acá en nuestros espacios. Este webinar está dirigido especialmente a todos los talentos que puedan estar en proceso de entrevista, ya sea en este momento o que en un futuro próximo vayan a participar en entrevistas. Este webinar nos va a facilitar herramientas y tips para poder afrontar una entrevista sin que nos ataquen los nervios. Creo que todos hemos sido víctimas de los nervios que nos han podido jugar un poquito en contra. Algunos estarán más nerviosos que otros en estas situaciones. Sin embargo, Anne, con toda su experiencia en el área, nos va a ayudar a sobreponernos a esta situación y de cómo darle la vuelta al miedo para poderlo convertir en voluntad y que no se note en la entrevista y pueda favorecernos en el proceso de selección. Anne, bienvenida de nuevo, el micrófono es Hola, tuyo. Aurora. La presentación que requieras hacer, adelante. Bienvenidos todos de nuevo y empezamos entonces el webinar. Perfecto, muchas gracias, Aurora. Y hola a todos y gracias por venir a este webinar y os mando saludos desde Barcelona. Esta noche me conecto desde aquí para vosotros y pues hoy estaremos hablando sobre cómo gestionar esas emociones en el proceso de preparativos de entrevistas de trabajo, especialmente trabajos en remoto. Entonces, realmente el tema de hoy es cómo sobrevivir a una entrevista sin que te ataquen los nervios. Entonces, empezando, os voy a preguntar primero quién está bien, quién está excelente, quién está alegre hoy y quién está nervioso o nerviosa por una entrevista y a ver si hay alguien que está ilusionado por estar aquí en este webinar hoy. Realmente va a ser una pincelada de las muchas cosas que se pueden hacer para el proceso de preparativo de la entrevista, pero sobre todo os invito a poner cómodos, cómodas en casa con un boli o papel si queréis tomar apuntes. Estas diapositivas os podemos mandar y también lo podéis mirar en casa con calma. Y al final del webinar pues tenemos un momento para preguntas, para hablar y conversar y resolver dudas que hayan surgido durante pues, este webinar. Vamos a ver. Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy? Entonces, realmente vamos a mirar un poquito cómo se puede mejorar el proceso de preparación para una entrevista, cómo gestionar tus emociones y algunos detalles de, digamos, de la organización relacionada con el proceso y cómo puedes estar más tranquilo sabiendo que te has organizado bien durante el proceso y sobre todo pues cómo sentirte cómodo. Ese es el enfoque hoy. Y estos serán los 4 pilares, realmente los tips, el proceso de preparación y gestión de emociones. Y antes de empezar, me gustaría empezar con una pregunta así un poco de reflexión que puedes responder en tu mente. O sea, te invito a conectar con tu motivación del para qué estás aquí en este webinar hoy. Si quieres, toma una nota mental del para qué y tu motivación y qué es lo que te gustaría llevar de este webinar. Y si luego en las preguntas al final, si queréis compartir lo que os lleváis, me encantaría oír qué cosas os han servido del webinar. Pues vale, me voy a presentar un poquito. Entonces, yo soy Anne y soy la fundadora de Version 2 of Me, que es mi proyecto aquí en Barcelona y también online, sobre comunicación asertiva. Y mi misión es formar, educar, compartir conocimientos de comunicación para profesionales en el terreno tecnológico, en castellano y en inglés. Y llevo más de 10 años de experiencia trabajando también con adolescentes, con adultos, con gerentes, jefes, empleados, autónomos, empresarios,
a nivel de pues, comunicación asertiva, en inglés, y pues hablar en público, como dar discursos y llevar entrevistas, o sea, asistir a entrevistas, llevar entrevistas y también reuniones. Y yo tengo de formación, mis estudios, yo vengo de negocios internacionales, acabé mi máster en Australia hace ya unos 11 años y desde entonces me he formado como coach de programación neurolingüística especializada en oratoria. Y ahora sobre todo pues trabajo con las herramientas de habilidades de comunicación asertiva y son cosas que os traigo hoy en este webinar. Entonces, aquí un poquito de inglés y reflexión. Esto es uno de mis, digamos, frases que cuando se habla del cuerpo humano, digamos, y el lenguaje corporal. The eyes are the windows to your soul, que quiere decir aquí que los ojos realmente son la ventana de tu alma. Y eso quiero decir aquí que realmente los ojos hablan muchísimo. Y luego mencionaré sobre los porcentajes de la comunicación verbal y no verbal y las palabras, pero realmente una mirada puede valer más que 1000 palabras, como quien dice lo de la imagen. Entonces, la importancia de conectar con una persona también a través de la mirada. Y aquí quiero preguntar, ¿alguna vez habéis hecho un ejercicio de mirar profundamente a los ojos de alguien? Y en este caso, por ejemplo, el entrevistador o la persona que os está entrevistando, o si vosotros sois la persona que entrevista en el trabajo, ¿y qué sensaciones da cuando alguien te mira a los ojos así profundamente? Si es algo que os incomoda, o a veces hay personas que me dicen que se sienten un poco como invadidos y que es como una sensación un poco incómoda, pero esto a través de la práctica es una manera muy bonita de conectar con las personas con la mirada. Entonces, eso era una reflexión para empezar este webinar. Vamos a ver, ¿qué dificultades os enfrentáis a la hora de preparar una entrevista de trabajo y también durante la entrevista? Entonces, si ahora tenéis ese boli, papel o estáis tomando notas, os invito a hacer, como dice esta imagen del checklist, tomar nota de 2 o 3 cosas que os resulta difícil en el proceso. Si hay algo que os frustra del proceso, o quizás sea falta de tiempo para prepararte, o quizás falta de conocimiento a la hora de organizarte, o puede ser también que tienes miedo a hablar en público, o también puede ser la incomodidad de hablar en cámara, como estoy haciendo yo ahora. Claro, yo no veo tus ojos, entonces estoy aquí imaginando que estás al otro lado de la pantalla. También otra cosa de las dificultades pues puede ser una inseguridad en la entrevista, de sentirte inferior, o que puede ser el miedo a rechazo. Entonces te invito a explorar un poquito qué es lo que te frena y qué es lo que te bloquea cuando estás preparando para la entrevista. También puede ser una cosa de falta de experiencia, o siento que mi inglés no es lo suficiente. O sea, os invito a hacer un poquito de brainstorming para que luego, al final del webinar, podemos reflexionar un poquito de qué es que os frena, qué es lo que os causa frustraciones y miedos, y pues para empezar a trabajar esas cosas. Entonces, realmente para recapitular un poquito el proceso de preparativos para una entrevista, es primeramente recopilar información. Esta lista es un poco como que podría pensar que qué lista más básica, pero realmente si vas por estos 5 pasos y los tienes bien trabajados, no tendría que haber ninguna razón por qué te sentirías incómodo en un proceso de trabajo, y sobre todo no te debería atacar los nervios.
al final los nervios, si te atacan, es un producto de la mente. Entonces, más aprendemos a gestionar la mente, más fuertes podremos estar para controlar pues, esos pensamientos y luego las emociones. Entonces, recopilar información, con esto quiero decir que es muy importante saber la información que quieres decir, que esté escrito, que lo hayas redactado, que lo hayas practicado, sobre todo que no falte fechas, que no falte información de nombre de proyectos o duración de trabajos, año de graduación de estudios, este tipo de información que es cierto que la persona que tiene tu currículum lo puede ver, pero que tú tengas este tipo de información fresca en la mente. Recuerdo una vez estar en un curso de formación, era de hecho con estrategia de comunicación, y un compañero en el curso no recordaba las fechas de sus estudios, y la formadora dijo que en una entrevista de trabajo hay que saberse, o sea, tu propia biografía de memoria. O sea, quizás no la fecha exacta de cuando terminaste los estudios, pero por lo menos el año y la universidad. Luego, segundo punto, aquí practicar, practicar y practicar. Cuando digo practicar, practicar y practicar, vamos a ponerle 4 veces más practicar, practicar y practicar. Es importante practicar. Luego hablaremos de varias maneras que uno puede practicar y qué beneficios tienen los diferentes tipos de práctica que uno puede hacer. Pero es un poquito cuando lo sabes en teoría, no es lo mismo que cuando sale de tu boca, con qué confianza, cómo reacciona tu cuerpo con esas palabras. Si la entrevista es, por ejemplo, en inglés, si hay algunas palabras que no te sientes cómodo pronunciándolos, estas son cosas que en la práctica lo puedes ir editando, puliendo, mejorando, editando, y por eso la práctica es muy importante para saber cómo dices y qué dices. Luego está la parte del lenguaje corporal, que aquí no me veis las manos y todo lo que el cuerpo está haciendo mientras estoy hablando. Y es cierto que el lenguaje corporal así en un marco de la pantalla es bastante reducido, pero aún así me veis los gestos de la cara. Me veis si estoy dudando aquí, o me veis si estoy pensando, o me veis si estoy frustrada, aunque quitéis el audio, veis la expresión de mi cara, con lo cual incluso la cara y los ojos hablan muchísimo. Entonces, creo que no es necesario decirlo, pero por ejemplo, no llevar gafas de sol en una entrevista de trabajo, ni en persona, ni en persona, ni en cámara, vamos. Luego, conectar con el entrevistador, cómo es la importancia de también conectar con la otra persona que está allí. Y es cierto que es una entrevista sobre ti, pero al final no deja de ser una conversación entre dos profesionales compartiendo valores, compartiendo necesidades, oportunidades. Entonces, luego hablaremos un poquito cómo conectar con el entrevistador o entrevistadora y luego gestionar las emociones. No sé si para algunos esto es el primer día de cómo mirar las emociones, conectar con las emociones. El mundo de las emociones es un mundo enorme, y entonces hoy haremos una mini pincelada, mini introducción de cómo podría ser el proceso para vosotros. Entonces, vamos a ver aquí un ejemplo de darle vida a tus datos. Lo que tengo aquí en la izquierda son lo que yo podría llamar las cosas básicas que podría contener un currículum, desde los estudios, experiencia laboral, las habilidades, o sea, tus habilidades. Y he puesto aquí fechas, y con esto quiero decir que hay varios tipos de currículums, no sé si conocéis o cómo tenéis vuestro currículum, pero hay un currículum que lo puedes poner en orden cronológico, y luego también hay un formato de currículum, bueno, hay varios, pero
puede ser desde las habilidades y desde los conocimientos, con lo cual entonces ese va más por proyecto o va más por, ¿cómo lo diría? Espera, que estoy teniendo problemas técnicos aquí, no estoy segura. A ver, estoy chequeando. Ah, vale, ok. Espera, déjame ver que parece que se ha colapsado. A ver. Hola, estoy por acá. ¡Ay! Esta es de vuelta, vale. Acabo de recibir tu mensaje. La técnica acá, ya resolvimos, entonces estamos de vuelta, ¿ok? Ok, ok. La yo, ¿vale? Yo sigo entonces. Sí, adelante. Vale, vale, pues yo sigo. Entonces, lo que quería decir, que varios tipos de currículums, que puede ser cronológico en orden de fecha, de cosas que han pasado en tu vida, o puede ser también por habilidades y logros de proyectos, pero sobre todo, Aurora, si me escuchas, ahora sí que pediría a Andrea si podría venir a esta dinámica conmigo para enseñar un poquito cómo se puede dar vida a estos datos de estudios, experiencias y habilidades. No sé si me escucháis. Hola, ¿cómo estás? Hola, eres Andrea, ¿no? Hola, no escucho justo. A ver si se escucha. Hola, hola. Creo que estamos teniendo problemas técnicos aquí. Son cosas que pasan a veces. La tecnología no siempre nos acompaña. Y es curioso, esto es una cosa que puede pasar en una entrevista de trabajo. Entonces, si en este momento te atacan los nervios, mi consejo es empezar respirando y respirando. Tranquilizarse. Veo que Aurora se ha podido conectar otra vez, aunque no la oigo. Aquí un poquito de paciencia, que volvemos a conectarnos. Hola, Ahora, en estos momentos, ahora sí. Bárbara, Aurora, en estos momentos está teniendo un problema Ok. Ahora no se escucha. técnico. Se escucha muy mal, creo que está mal la conexión. A ver, voy a poner ahí. Sí, creo que, sí, Bárbara, escuché que quizás estás intentando comunicar, no se oye nada. No sé si esperar un ratito aquí, a ver si se podría conectar y se oye mejor. Vale. Veo que por lo menos hay participantes todavía en línea, entonces yo voy a seguir con el webinar y si luego veo que Intercel, Aurora y Bárbara pueden volver a conectar, entonces volveré a quería hacer la dinámica. Sin la dinámica puedo explicar y hacer yo el ejemplo. Y mira, aquí hay flexibilidad de yo voy a ser el candidato y el entrevistador o entrevistadora. Entonces, hay una cosa que es storytelling. No sé si os suena a algunos, que es una técnica de comunicar, que a través de contar historias puedes hablar de ti. Y en este caso, se podría, por ejemplo, en vez de decir de tus estudios, fui a hacer, aquí en Europa, por ejemplo, es muy común ir a hacer un Erasmus, que es ir a otro país a hacer los estudios. Entonces, puedes decir, por ejemplo, que en el 2014 fui a Italia a hacerme el Erasmus y luego volví a mi país en verano de 2015 y luego empecé a trabajar en esta oficina de ABC. Esto es listando cosas cronológicamente.
Entonces vamos a darle unos datos, vamos a darle, a ver, que me están aquí, déjame ver el chat. Ay, mira, aquí estoy viendo el chat aquí, genial, mientras nos están conectando. Vale, María está allí. Vale, María, si luego cuando yo no puedo activar desde aquí para que salgas con tu voz, entonces luego lo haremos cuando se conectan desde Interfel, ¿vale? Llegamos. Ay, vale, Sí. Vale. Qué vergüenza, Vale. pero bueno, ya estamos activos acá con esto. Ya pongo en línea a Andrea para que hagan la... Vale, ok, porque veo que había María de los participantes que se ofreció para hacer de este ejercicio, la dinámica. Ok, Pero si en ese caso entonces hay que desactivar los micrófonos, ¿ok? Ajá. A ver por acá. A ver si María Martínez está todavía en línea y entonces puede ser mi candidata. Ok, está bien. Bueno, vamos a entonces abrirle el micrófono acá a María. Hola María. Hola, ¿me Hola. escuchan? Sí, hola María. ¿Cómo estás, Anne? Muy bien, Encantada. gracias. Igualmente, gracias por ser participante y digo, pues aquí mira, esta dinámica, pues quería hacer un ejemplo de cómo se puede dar vida a los datos y también sirve para si hay participantes aquí que algún día tienen que hacer entrevistas de trabajo, pues es como una situación para los dos. Vale, Perfecto, entonces, perfecto. María, entonces, ¿estás preparada? Sí, claro, siempre. Genial, así me gusta esa actitud. Muy bien, pues entonces estamos ahora en una entrevista de trabajo y tú has venido a la entrevista y yo soy la que va a hacer algunas preguntas. Y entonces te voy a pedir para pensar en una situación que te sea más relevante, si sería una cosa de estudios o una experiencia laboral que pudieras compartir. Ok, perfecto. Vale, ¿cuál es? ¿Estudios o experiencia laboral? Podría decirte experiencia laboral. Genial, Ajá. vale. Entonces te voy a preguntar, pues esta pregunta de ¿podrías comentar un poquito de esta experiencia? Ok, bueno, mi experiencia, una de las grandes experiencias que he tenido, Ujú, haber sido participante y trabajadora en Interfel. ujú, La experiencia fue haber llevado una persona, ¿verdad?, desde Venezuela hasta y llevar todo el proceso de selección, todo el proceso de entrevistas conjuntamente con la empresa y que esa empresa hubiese seleccionado a esta persona y ujú. desde Venezuela hasta Lima pudieron hacer ese traslado y se pudo concretar este proceso de selección escogiendo a esa persona y que esa persona pues tuvo este empleo aquí en Lima, se pudo hacer toda esa gestión y realmente fue satisfactorio porque pude cambiarle la vida a esa persona. Ok, Entonces, de alguna manera pues ha sido importante y ha sido satisfactorio en ese momento en la parte laboral. muy bien. Vale, vale, genial. Entonces, has compartido lo que viene siendo los detalles de la experiencia y suena como una experiencia muy positiva. Entonces, yo te Exacto. preguntaría, ¿cómo te sentiste gracias a esta experiencia? O sea, aquí estoy haciendo una pregunta para conectar con tus emociones. Exacto. Bueno, realmente fue una experiencia de satisfacción, de Ujú, sentir, mira, logré que esta persona lograra un puesto importante en esta empresa, eh, me ujú. sentí comprometida también con la empresa, de seguir llevando este seguimiento, o sea, realmente fue muy bonito, muy Ok. satisfactorio. Genial, o sea, entonces la emoción que conectas ahí pues sería alegría, satisfacción y supongo, no sé si gratitud. Em, Exactamente. Ajá. vale, y entonces, ¿y qué aprendiste de esta experiencia? ¿Qué te llevaste? Siento de que
lo que más aprendí fue la perseverancia. Ok. Que uno, porque siempre, o sea, fue un proceso de llevar, de hacer, no fue de un día o 2 días o una semana, sino fue un proceso bastante largo, pero que se Ujú. logró. Entonces, esa perseverar constantemente es lo que te hace lograr tus objetivos. Vale, genial. Entonces, entre paréntesis, aquí estoy haciendo como unas preguntas que me da de idea de qué tipo de trabajadora eres y qué sensaciones te ha dado pues tus trabajos y tus logros. Entonces, ahora te voy a pedir para añadir, esto es otra técnica para darle vida a las historias, es utilizando números. Entonces, ¿cómo podrías añadirle números a esta experiencia? Te doy un ejemplo, por ejemplo, eh, ¿de cuántos candidatos fue elegida esta persona? ¿O cómo de grande es la empresa? ¿O cuántas horas le dedicaste al proceso? ¿O alguna cosa así? ¿Se te ocurre algún número que podrías añadirle? Sí, bueno, es una empresa de una startup de Vale, aproximadamente unos 15 o 20 empleados, es una mediana empresa, y de los candidatos de aproximadamente entre 20 a 30 candidatos, quienes realmente tenían lo que necesitaba esta empresa eran, o sea, ujú, de esos 20 o 30, eran aproximadamente 10 a 15 candidatos, y de ok, esos 15 candidatos, pues se escogió a una persona, ok, a una muchacha. Y aparte de eso, pues más o menos tendría que estar haciendo la entrevista, también el proceso de hacer, de verificación de su parte técnica. ok, Todo eso, pues duró aproximadamente, o sea, aproximadamente 2, 3 semanas todo el proceso. Entonces, ok. bastante ahí el trabajo, estar constantemente, fines de semana, lo que era días feriados, lo que sea, para poder lograr el objetivo. Vale, entonces, o sea, fue como me llega como que fue un proceso muy intenso. Sí, exactamente, porque era encontrar a la persona que iba a estar directamente trabajando en la empresa y Ujú, que todo el proceso fue de forma remota. Entonces, la persona claro, que iba a estar, teníamos que tener la seguridad de que era la persona que necesitaba la empresa. vale. Entonces aquí, si me dices si fue un proceso intenso, entonces aquí te preguntaría si lo viviste como una experiencia que te estresó o que te estresaba, No, no trabajar me, feriados sí, y fines de semana. no me estresó porque Vale. realmente la parte del proceso de selección y toda la parte de recursos humanos es lo que realmente me gusta, me apasiona, Ujú, y no hay horario o tiempo que cuando haces algo que te guste, te cueste hacerlo o te estrese para hacerlo. Entonces, sí, no fue un proceso sí. así de estrés, sino de darle lo máximo para poder que se diera pronto el resultado. Claro, aquí un paréntesis, si quieres cambiar un poquito el lenguaje, puedes decirlo en para yo. O sea, que no fue estresante para mí porque yo lo viví, en vez de hablar para uno, aquí conectando con tu historia, se puede hablar desde la primera persona. Entonces, para Ok, terminar, te pido que bueno, digas la frase otra vez, pero diciendo desde yo. ¿Aló? Creo ¿me que se ha escuchas? Ahora sí, ¿Me ahora sí. escuchas? Ok, me Ahora escuchas. sí. Ok. Sí. Este, de Si puedes, hacerlo, si la última frase que dijiste de cuando te pregunté si lo vivías si vivías la experiencia estresante, decirlo desde primera persona. exacto, que no fue para mí estresante Ahí, eso, porque es algo que me apasiona, que me gusta hacer, que puedo hacerlo ahí. o sea, sin que esto me genere a mí ningún tipo de estrés. Muy Algo, bien, muy bien. Ahí, okay. ahí hablando desde el yo, también estás conectando que, claro, estás contando tu experiencia y no desde uno, sino Exacto, desde tú. sí, exacto, exacto. Genial, genial. Pues nada, ¿tienes alguna pregunta, María, sobre esto y esta dinámica?
¿O seguimos? No, me gustó. No, seguimos, me gustó Genial. Y bastante. cualquier cosa al final también hay un momento para preguntas y dudas y inquietudes y respuestas. Entonces seguimos. Gracias, María. Excelente. Gracias, Anne. Hasta Hasta luego. luego. Bueno, ahí terminamos la dinámica para que veáis un poquito cómo se le puede dar vida a través de storytelling a pues, estas habilidades y que no sea solo una lista de acontecimientos y eventos. Entonces, una vez tenemos los datos, tenemos ya la información que queremos compartir, ya conocemos nuestras habilidades, qué habilidad he aprendido en qué puesto, entonces es como poner el puesto que he aprendido, qué habilidad aprendí en ese puesto o en esos estudios. Y luego viene la parte de practicar 10.000 horas para ser un experto. Esto es lo que dicen los expertos de horas para ser un experto, de horas de práctica. Si quieres ser un pianista profesional, 10.000 horas de práctica de piano. No necesariamente necesitas 10.000 horas de práctica de entrevistas, pero con esto solo quiero ilustrar la importancia de practicar. ¿Cómo puedes practicar dado los recursos y la situación donde estás? Esta cosita, que es el móvil, es una de las cosas más potentes que te puede ayudar en el proceso. Dependiendo si tienes un Android o un iPhone, utilizar un app de grabar tu propia voz. Eso es el primer paso para empezar a sentirte cómodo o cómoda escuchando tu propia voz y así hacerte autofeedback y hacer como retroalimentación de cosas que me gusta, qué quiero decir, cómo lo quiero decir. Luego, segunda opción es grabar tu propia imagen. Poner el modo selfie y grabarte. Así te ves también el lenguaje corporal y la importancia es cómo te posicionas aquí en la cámara, si hay luz suficiente, qué hay detrás de ti en el fondo, etc. Y luego, si ya has grabado con voz, has grabado con imagen, ahora es el momento de pedir a la pareja, familiar, un amigo, compañero de trabajo, que alguien que pueda estar ahí contigo 10 minutos, media hora y que haga del entrevistador y que puedas ver cómo estás interactuando en acción. Y sobre todo, si alguien puede conectar contigo a través de un webinar, bueno, no un webinar, sino por Hangouts, por Zoom o por Skype, para practicar toda la parte tecnológica. Y luego también para practicar existe la opción de trabajar como un coach, que es lo que hago yo. Entonces yo trabajo con profesionales ayudándoles en procesos de entrevistas para preparar para un congreso o hablar en una reunión o preparar un discurso. Y también una de las cosas para practicar es pedir feedback o retroalimentación de los entrevistadores, que esto lo mencionaremos un poquito más tarde. Entonces, practicar, practicar y practicar. Vale, entonces, esta diapositiva lo puse aquí para recordaros de la importancia del lenguaje corporal. 55% del cuerpo habla, obviamente mucho más que 7% que es lo que dices. Y luego tu voz y tono sí que son un 38%, que también es importante, porque si hablo así quizás no me escucháis, o si hablo que estoy gritando aquí, quizás tenéis que bajar el volumen en el ordenador. La importancia del lenguaje corporal, como mencioné, aquí está, los ojos, que ahí al final hablan y es la ventana a vuestra alma. Vamos a ver. Todo muy bien organizado, práctica, nos hemos grabado, nos hemos puesto guapos o guapas para la entrevista, pero luego tenemos lo que viene siendo nuestra mente. A veces es nuestro mejor amigo, pero también es nuestro enemigo. Aquí puse unos ejemplos de cómo funciona nuestra mente, típicas situaciones de entrevistas de trabajo. Me siento inferior. En una entrevista de trabajo jamás, jamás, jamás nadie es inferior
realmente digo que en una entrevista imagina que eres el CEO, o sea, el jefe. Entonces eres jefe con jefe. Dos adultos, dos profesionales en un entorno de intercambiar información para ver si sois compatibles, para ver si esta empresa es algo que encaje para ti, si tus habilidades encajan en esta empresa, si la empresa está buscando un candidato con tus habilidades y tu experiencia. Entonces, bajo ninguna circunstancia me siento inferior. Como mucho, o sea, somos iguales. Dos jefes aquí, 50-50. Luego, no me atrevo a preguntar. Muchas veces se repite la frase de no hay preguntas estúpidas. Y estúpidas según quién. Entonces, una entrevista es el momento para preguntar, es el momento de saber si esta empresa es para ti. Con lo cual, no me atrevo a preguntar, es también de preguntar información y por otro lado, no tienes que ser un diccionario caminante, o sea, no tienes que saberlo todo. Entonces la mentalidad de si tengo dudas lo voy a preguntar, pero no me voy a sentir inferior porque no me lo sé todo. Lo que sí que es importante es saber vuestros propios datos de experiencias, estudios, etc. Pero no hay que ser un diccionario, y esto lo digo mucho con el tema del inglés. No tiene que ser el inglés perfecto, es más la confianza de comunicar. Vale, luego, me da miedo si no sé la respuesta. Otra vez, no tenemos que saberlo todo y... Ay, perdón, aquí creo que se han confundido estas dos. El no me da miedo si no sé la respuesta es que no tengo que saberlo todo. Y luego no me atrevo a preguntar es necesito saber más para evaluar. La mentalidad de curiosidad. Si la empresa o el entrevistador no quiere darte esa información, tú ya por lo menos has hecho la pregunta. Y luego, otra cosa, otro pensamiento, otra creencia que también se sale mucho es no sé si me seleccionarán. Claro que no lo sabemos. Eso nunca se sabrá. Pero si pensamos que yo voy a intentar o voy a hacer lo mejor que puedo, dado las circunstancias y mi conocimiento, lo voy a dar todo en la empresa, eso es lo que está en mi control. Si me escogen, eso ya no está en mi control, porque yo no sé los otros candidatos qué experiencias y habilidades tienen. Entonces yo lo que puedo pensar a nivel, cambiando el chip mental, es que yo voy a hacer lo mejor que pueda, dado las circunstancias y mis recursos y conocimientos hoy. Y si eso lo puedes hacer, eso es el chip mental de darlo todo y el resto no está en nuestro control. Con lo cual, estoy buscando una empresa donde yo encaje bien y si no me cogen para este puesto es porque no encajé para este puesto y ya llegará otro. Y luego el último, que probablemente es la creencia más dura que nos decimos, es que yo no valgo para nada. I'm not worth it. Entonces aquí el chip de cambio que sí valgo, yo soy un gran profesional, no hay nadie en este mundo como yo, con mis habilidades, mis conocimientos y mi experiencia. Entonces, somos iguales, yo valgo, yo voy a darlo todo y sobre todo de cada proceso, pues eso, aprender, si en alguna entrevista nos sale ese pensamiento de, ay, que dije eso que no me gustó, tomar nota y en la siguiente entrevista, pues mejorar el diálogo que quieras decir. Vale, vamos aquí a seguir. Emociones. El tema de hoy es realmente cómo no entrar en pánico en una entrevista de trabajo. Entonces, para los que me conocéis, yo soy muy fan de lo que es de la meditación y de hecho acabo de volver de un retiro de meditación de 10 días en silencio. Y ahí lo que hemos estado haciendo ha sido practicando la meditación a través de la respiración y lo mucho que la respiración puede controlar nuestro estado. Entonces, cuando el cuerpo está entrando en una sensación de emociones negativas o pánico,
normalmente la respiración se convierte muy superficial así. Y entonces, para poder entender lo que estoy hablando, os invito a cerrar los ojos, o sea, deja que se cierren tus ojos y toma una inspiración y exhalación, larga, bien larga. Inhalando, dejando que la mente se calme y con la exhalación soltar, soltar, soltar. Y con la última inhalación, dejar que la mente relaje, buscando esa calma y soltando ese aire, observando cómo está el cuerpo justo ahora, cómo está el latido del corazón, etc. Y ahora te invito a conectar con el momento que justo vas a empezar la entrevista de trabajo, estás conectando, ya estás en cámara, estás saludando a la entrevistadora, entrevistadora, y observa qué sensaciones en el cuerpo están cambiando mientras estás pensando y visualizando esta entrevista. Muy normal puede ser que la respiración esté más acelerada, puede ser que las manos pueden estar un poco, que empiezan a sudar, puede ser que se te queda la mente en blanco o haya presión en la garganta. Entonces imagina qué sensaciones tienes en la entrevista y cómo las sensaciones en tu cuerpo van cambiando. Y ahora empieza a respirar. Enfoca en la inhalación, exhalación. Inhalación, exhalación. Y empezando con 5 respiraciones, inhalar, o sea, inhalar, exhalar, 1. Inhalar, exhalar, 2. Realmente es una técnica muy simple que se puede hacer en cualquier sitio para tranquilizar esa respiración y para que no entre ese pánico y realmente tomar control a través de la respiración. 2 cosas, calmar la mente, enfocar en la respiración. Entonces, este es mi tip en el caso de si te notas que las emociones están subiendo con la respiración, bajarlos y recuerda que el silencio está permitido. Entonces, si te tomas unos respiros, está bien para pensar y el silencio también es muy poderoso para dejar a la otra persona pensar. Entonces te invito a ser observador de tu cuerpo y si estás entrando en diferentes estados emocionales, observa qué es lo que hace tu cuerpo. Porque si tienes un discurso bien preparado, practicado, también es muy importante que la mente esté tranquila. Porque al final la mente es realmente un reflejo que sale verbal y luego a través del cuerpo también. Es muy difícil tener un cuerpo tranquilo si la mente no está tranquila. Vale, seguimos entonces aquí. El proceso de la entrevista y cómo puedes mejorarlo. Entonces, en este ciclo hemos dicho preparación, organización, la práctica y gestionamos las emociones ya muy bien. Entonces, esto ya es el proceso si hablamos de una entrevista a otra entrevista. Si por alguna razón una entrevista no ha sido el resultado satisfactorio, entonces en el color naranja ahí tenemos la preparación, el proceso de preparación, luego las preguntas para los entrevistadores. Normalmente unas 5 preguntas para la empresa es bastante importante para que se ve que has hecho tu trabajo, el interés en la empresa. Entonces, esta es la manera como tú te puedes conectar con el entrevistador, o sea, conectar con la persona que muestras interés y no es solo esto soy yo, a ver si encajo. Y luego, para el crecimiento y para la mejora, es importante tener el feedback. Y entonces este feedback, retroalimentación,
puede ser varias cosas o del entrevistador, entrevistadora, que se lo puedes pedir, o de un compañero o tú mismo en las grabaciones para ver cómo puedo yo mejorar este proceso. Porque si algo no está funcionando repetidamente, algo hay que cambiar. Entonces, preparación, las preguntas, la entrevista, el feedback, del feedback, cambiar algo, prepararlo otra vez, etcétera, etcétera, en un ciclo. Es un proceso de aprendizaje. Encontrar trabajo es un trabajo de jornada completa. Requiere mucho trabajo emocional y también el proceso de estar organizado y saber realmente un poquito también cómo venderte, supongo. Entonces, seguimos aquí hacia el final y vamos aquí cerrando esta parte y realmente ahora hemos estado hablando de la intención y ahora es hora de pasar a la acción. Si estamos aquí mirando, reflexionando de qué tipo de persona o qué tipo de comunicador o comunicadora eres, te invito a responder esta pregunta conectando con esas primeras cosas que pregunté, qué es lo que te está costando, qué es lo que has aprendido sobre ti mismo en este proceso, o sea, en este webinar. Te invito a tomar nota si algo ha salido para que puedas empezar a trabajarlo. Y ahora sabiendo un poquito qué es lo que te gustaría conseguir o cambiar, o sea, qué es lo que me gustaría conseguir o cambiar en mi comunicación. Entonces te invito a pensar en el último, no tiene que ser una entrevista de trabajo, pero una conversación o una situación donde hablaste en público quizás. ¿Qué es lo que te gustaría mejorar? Puede ser algo como, me gustaría hablar con más asertividad, me gustaría hablar con más soltura, o por ejemplo puede ser, me gustaría aprender a hablar con más confianza en inglés, o estoy dando ideas y prefiero que la respuesta venga de vosotros. Y luego, ¿qué cosas me gustaría mejorar? Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Estoy ahí hablando de más cosas más específicos. Por ejemplo, si es el lenguaje en general, o si es, por ejemplo, mi lenguaje corporal, o si es hablando a la cámara. Entonces, ¿qué cosas me gustaría seguir mejorando? Puede ser también quitar, o puede ser cambiar, o puede ser lograr. Entonces, desde donde estás, marcar un objetivo de qué es lo que te gustaría, pues eso, lograr o cambiar o mejorar. ¿Y qué son los siguientes pasos para mí para llegar a este objetivo? Y con esto quiero decir que qué recursos tienes. Si para ti quiero aprender a sentirme más cómoda hablando en la cámara, puede ser, pues mañana voy a preguntarle a mi hermano que se conecte conmigo y quiero practicar cómo se siente hablando en cámara, como Anne dijo, mirando los ojos. O también puede ser algo como, pues eso, contratar ayuda, trabajar con coaches como yo, que realmente profesionales que te ayudan en el proceso. También puede ser a través de Intercell, que también tienen mucha información sobre la comunicación y los procesos de reclutamiento. Entonces, esto es digamos, mi reflexión de hoy. ¿Qué te llevas de hoy? ¿Y qué es lo que te gustaría trabajar en tu comunicación para sentirte más cómodo, con más confianza y que los nervios no te ataquen en una entrevista de trabajo? Y al final ahora sí es hora de pasar de la intención a la acción y empezar a tomar medidas para mejorar esos procesos de comunicación y que ese trabajo ideal ya salga y que esté ahí para ti.
Entonces, yo soy Anne y ha sido un placer total compartir estos conocimientos y tips con vosotros y vosotras hoy. Y aquí tenéis mi información en mi página web version 2 of me. Podéis encontrar más información sobre mis servicios y en LinkedIn, esa es mi casa, ahí es donde estoy mucho más activo con vosotros, hablando, comunicando y compartiendo tips como las que he dado hoy en el webinar. Entonces yo termino con eso y Aurora, te paso a ti para ver si tenéis preguntas, estaré aquí para responder cualquier inquietud, duda, comentarios. Hola, bueno, por acá tenemos a Alejandra Quiroz, que comenta muy interesante. Me parece genial la idea de sentirse cómodo antes de la entrevista para entonces poder manifestarlo de manera espontánea y natural durante la entrevista. Es un comentario de Alejandra. Gracias, Alejandra. Sí. Si alguno quiere comentar, puede darle la opción a levantar la mano y yo le activo el micrófono para conversar con Anne si quieren compartir alguna experiencia o si tienen alguna pregunta puntual que hacerle sobre la preparación para entrevistas. A ver si me sale aquí. Vamos a ver. Sí, mira, ya veo aquí yo también los comentarios. Bueno, por aquí Andrea, ¿podríamos hacer una presentación para compartir a los talentos antes de entrevistarlos? Es una pregunta que hace Andrea Pérez. O sea, si lo entiendo bien, esto es desde el punto de vista del entrevistador o entrevistadora, o sea, desde la empresa. ¿Lo he entendido correctamente? Andrea, si nos puedes aclarar un poquito. Vale. Sí, podemos hacer una presentación para compartir a los talentos. Sí, lo coloca que es desde un punto de vista de la empresa. Sí, o sea, entonces sería, si lo entiendo correctamente, o aquí ayúdame Aurora si no lo estoy entendiendo, o sea, compartir la información de la empresa muchas veces que no están preparados para llevar una entrevista. Para compartir los talentos antes de... o sea, tener como una charla antes de la entrevista. Sí, creo que se trata de eso, porque dice compartir los tips que nos has dado. Sí, creo que es como darle chance al entrevistado, el entrevistado como que, bueno, mira, vamos a manejarlo de esta forma, relájate, respira, para que al momento de entrar Vale. O sea, ¿qué puedo hacer para que el... calmado. Vale, es así lo que dice Carelis aquí también, que qué puedo hacer para que el talento esté más suelto antes de la entrevista. Si he entendido, las dos preguntas van un poco a la misma. Sí, o sea, yo que soy muy fan de la meditación, yo utilizo la herramienta de meditación en mis sesiones, pues en mi vida y en mis sesiones para los clientes para tranquilizar la mente. Entonces, ¿qué es lo que podría hacer si estoy entrevistando y que veo que el candidato que los nervios ya le han atacado? Yo sí que podría imaginar una situación de empezar con algo más light y dar algunos tips de... ¿Cómo estuvo mi entrevista? María, sí. De dar unos tips de si te sientes nervioso, no te preocupes, porque al final si la persona está en un ataque de pánico, no da lo mejor de sí y no es una reflexión real tampoco como es en persona. Hay varias cosas que se pueden hacer y yo como no estoy en la parte de reclutamiento, pero podría imaginar que a través de la conversación y a través de la mirada se puede tranquilizar a la persona empezando con un diálogo. Y si cualquier cosa de esta información, conectando con la emoción, siempre se puede preguntar cómo te sientes.
el candidato pues puede compartir que, bueno, pues estoy muy nervioso, ¿vale? Pues ¿qué te pone tan nervioso? ¿Qué parte de esta entrevista te está poniendo nervioso? Es un poco, digamos, atípico, diría yo, pero al final la idea es que hay una conversación, como dije, entre dos profesionales en un entorno agradable donde se puede compartir pues eso, oportunidades, necesidades, habilidades y no desde, no desde un punto de vista que el otro está teniendo un pánico y entonces eso no es la situación ideal y yo creo que no sale tampoco la información necesaria en ese estado porque estamos hiperventilando, la respiración está aquí arriba, entonces no sé si eso responde del todo, que sí que se puede compartir estas herramientas, no es un secreto para nada. Vale, ¿había más preguntas? Sí, por aquí tenemos a María Martínez. A veces es difícil que los entrevistadores den feedback de sus entrevistas. ¿Cómo podemos preguntar al entrevistador cómo me fue? Exacto. Esto es una pregunta muy típica cuando ya es muy difícil encontrar trabajo, que te respondan a tu solicitud. Y luego si después de la entrevista me pongo pesado preguntando, por favor, ¿me puedes dar feedback? Hay solo una cosa que podemos hacer y mandar feedback, o sea, mandar un email o cualquier que fuera el canal con que os comunicasteis, porque al final, ¿qué es lo que está en mi control? Es que yo mande mi solicitud o mi petición de feedback. Si la empresa decide que no quieren o que no pueden o que no tienen el tiempo de darlo, yo ya no puedo hacer nada más. Entonces, quizás hacer un follow-up, pero ponerlo como en tal de dame feedback, no, sino me gustó mucho el proceso y esta posición me parece muy interesante o si ya te han dicho que no, pues dices gracias por la oportunidad para poder aprender y crecer de esto. Me gustaría saber qué habilidades pensasteis que eran aptos para este puesto o si había algo que estabais buscando que yo no tenía y cualquier tipo de feedback me vendría bien para futuros procesos. Esto es algo que yo diría, porque al final no tenemos control de si los entrevistadores van a mandar feedback, porque si van a comisión, muchas veces no les interesa ya que trabajar más si hay mucho trabajo. Entonces ahí este sería mi consejo. Ok, está súper interesante ese punto particular. Hay mucha tela que cortar, como dicen por acá, porque forma parte ya como de lo que es ampliar o mejorar lo que es o sea, el trabajo de los reclutadores, ¿sí? Desde el punto de vista del reclutador es dar un servicio más integral y siempre de cara a apoyar a los talentos que por alguna razón no quedan en esa vacante específica. Y Sí. si ese reclutador también maneja otras oportunidades laborales, pues ver de qué otra forma o en qué otras oportunidades ese talento puede funcionar para otras vacantes. Se Claro. trata mucho también de la flexibilidad del reclutador, es mi opinión Sí. particular. Y tanto. Ahí sí que añado un comentario interesante. Estuve el año pasado trabajando con dos clientes diferentes. Uno que solicitó trabajo en Google y pasó todas las entrevistas y llegó eran 5 entrevistas técnicas y un discurso de 45 minutos. Fue a hacerlo presencial en Suiza y después de esta entrevista Google mismo mandó una solicitud de sesión de feedback donde le dijeron que iba a pasar a la siguiente fase o no y por qué sí o por qué no. En este caso fue no, pero le dijeron lo que estaban buscando y qué es lo que pensaban que le faltaba a este candidato. Y luego, por otro lado, otro candidato fue a hacer los procesos para Amazon y también hizo las 5 entrevistas técnicas, el discurso de 45 minutos presencial y luego llegó un email medio genérico diciendo no fuiste seleccionado y preguntando feedback no respondieron.
Con lo cual, esa es, desde el punto de vista de employer branding, o sea, la imagen que da la empresa es mala. Si no tienes ni para dar feedback, como dijiste, de que podría ser parte del proceso también de la imagen de la empresa, de lo que está reclutando. Por Sí, acá más tenemos preguntas. también a Miguel Vargas. Él nos comenta, hola, ¿sería conveniente comentar que el aspirante busca una empresa que remunere económicamente mejor su trabajo? Ya que muchos aspirantes buscan mejores ofertas económicas de la que ya tienen. Miguel, ¿eres reclutador? Vamos a preguntar aquí porque tal vez a lo mejor Miguel habla desde su punto de vista de reclutador. O desde... No, no es reclutador. No es reclutador. Ok. Si nos puedes dar un poquito más de información del contexto de la pregunta, Miguel, sería ideal para que Ante pueda dar una respuesta enfocada ya sea talento, que está en entrevista y quiere ampliar más información sobre las ofertas económicas. Sí, porque claro, está el salario financiero y luego está el salario emocional, lo que hablan hoy en día. Se habla mucho de salario emocional, de lo que viene siendo todo el resto, que no es el dinero que se llega cada mes o cada dos. ¿Cómo tenéis en Colombia? ¿Se paga el salario mensualmente o semanal o cada 2 semanas? Eso depende del tipo de empresa. Por lo menos acá es como cultura se paga semanalmente, pero depende mucho del rubro. Entonces hay empresas del área IT que sí pagan cada 15 días o cada mes. Okay. Y también hay muchas empresas que lo ponen consensuado con el trabajador. Okay. O sea, deciden, bueno, tú prefieres mensual, semanal, quincenal. Y está tomando aquí muchísima fuerza también lo de los salarios emocionales o beneficios no salariales, como le dicen acá, porque están buscando implementar muchísimo más lo que es el bienestar del trabajador, de los colaboradores, al ofrecerles más cosas que mejoren su calidad de vida, porque a veces la calidad de vida no está inherentemente relacionada con un salario alto. Porque si estás súper full, si estás teniendo crisis de estrés por el trabajo para ganar bien, bueno, ahí es donde entra la balanza, ¿no? Claro. Entonces, en este caso, si entiendo la pregunta de Miguel, si sería conveniente, a veces cuando comenta en una entrevista que tiene un trabajo pero quiere una mejor remuneración. O sea, si la única razón por qué está solicitando un puesto nuevo es por el dinero. O sea, que sí, creo que se trata de una pregunta de si es oportuna o no. O sea, si tú estás en una entrevista y te preguntan, oye, ¿cuáles son las razones que te mueven para postularte a esta vacante? Es prudente decir, mira, es que yo tengo trabajo, pero quisiera una oportunidad donde el salario sea más alto. ¿Es prudente o no traerlo a esa entrevista? Sí, dice exacto, Miguel, ok. Exacto, vale, o sea que yo estoy bien en mi trabajo actual, pero quiero más dinero y ahí realmente, no sé, eso va en contra de mis valores, de trabajar solo desde el dinero. Entonces, no sé si soy la mejor persona para dar un consejo allí. Pero si realmente pregunto, si quitamos el parte del dinero, ¿qué más te aspira para hacer el cambio? O sea, el para qué. Si el dinero, la única razón es el dinero, yo ahí sí que haría la pregunta de cómo es la situación en la empresa, de opciones de crecimiento, desarrollo personal, si hay opciones de ascender, mejorar. Formación, muchas otras cosas que no es solo el dinero. Entonces, pero al final si dices, eres un candidato en una empresa que estás buscando otro y en la entrevista dices, yo vengo por más dinero, al final, lo que dije en el otro webinar, comunicación asertiva es honesta, directa y relevante. ¿Qué quieres que te diga?
Yo Bueno, personalmente no diría eso, pero al final cada uno tiene que decidir desde dónde está comunicando y qué son tus necesidades. Si realmente lo único es dinero, pues yo no lo comunicaría en una entrevista. ¿Vale? sí, Miguel, bueno, creo que aquí todos podemos opinarte respecto a este punto, porque es un punto muy interesante, porque justamente habla de la honestidad. Sin embargo, creo que más allá de lo que dices, es cómo puedes decirlo en la entrevista sin que el reclutador piense, oye, esta persona, su única motivación es el dinero, y si te pones del lado del reclutador, el reclutador va a pensar, ok, este talento me está diciendo que quiere cambiarse porque él quiere una mejor remuneración. Entonces, se mueve solo por el dinero. Entonces, la otra línea de pensamiento va a ser, si no le estoy incentivando con dinero, ¿será que no me va a rendir bien en el trabajo? ¿Cuáles son otras motivaciones que pueda tener aparte del dinero? O sea, si ya este talento me está diciendo que en el trabajo lo tratan chévere, que es un buen sitio de trabajo, que le gusta, pero que necesita más dinero, a lo mejor es una persona que es poco conformista. O sea, ahí, o sea, el dinero genera, o mejor dicho, hablar de dinero tan abiertamente es un tópico que puede generar juicios de valor de parte del reclutador, ¿sí? Muy Y interesante. no es recomendable que ese juicio de valor que se crea en la mente del reclutador sea negativo de tu parte, ¿sí? Entonces, si hablas, como bien dice Anne, oye, yo quiero explorar nuevas opciones de crecimiento porque tengo planes familiares, quiero crear una familia, quiero mudarme, quiero comprarme una casa, quiero comprarme un carro, eso inherentemente está ligado al dinero, pero no lo estás mencionando directamente, sino que lo estás ligando a una curva de crecimiento profesional, personal, que está ligada a otras motivaciones y, Sí, y el dinero no es la principal. Entonces claro. es tener cuidado en cómo enfocas esta percepción del dinero, crecimiento económico y todo esto. Sí, y precisamente en esta empresa, o sea, en la empresa donde estás haciendo la entrevista, obviamente. Genial. No sé si hay más preguntas o vamos cerrando ahí este Sí, webinar por sí, creo hoy. que podemos ir cerrando por hoy. Miguel nos comenta interesante, entonces sí, me parece súper pertinente esa pregunta porque sí, la hemos visto y sí puede afectar de forma negativa a los talentos que enfocan su punto de vista, o que se preocupan mucho por el dinero, ¿sabes? Sí, Me sí, sí. parece que es súper pertinente, entonces sí, creo que podemos cerrar este webinar a la espera Genial. de fecha y tópico para nuestro siguiente webinar y agradecerles a todos de nuevo su presencia acá. Es muy satisfactorio para nosotros compartir con todos, escucharlos y bueno, les compartiremos próximamente el próximo webinar con Anne y este mes tenemos 2 webinars más que es con, los tópicos son Bitcoin como forma de pago y el 19 tenemos con Rodolfo Suárez un webinar sobre metodologías ágiles, que ese también va a estar súper interesante. Aquí Ay, lamentablemente se conecta ay, Rafael Ortiz, sí. que pensé que iniciaba a las 6, me lo perdí todo. Bueno, Rafael, no te No. preocupes, porque nosotros grabamos los webinars y en un ratito ya va a estar disponible en la nube y nosotros lo compartimos en YouTube y vamos a poner el enlace también en las redes sociales, entonces no te lo vas a perder. Luego, si tienes preguntas, nos las puedes hacer llegar al correo de info@interfel y nosotros podemos responderte por ahí las preguntas que tengas. Sí, Rafael, no te lo has perdido. Ahora verás la grabación cuando quieras. Vale, vale. Genial. Bueno, Anne, Pues gracias por muchísimas todos gracias de por nuevo. conectar y Aurora, ya seguimos hablando. Sí, Que yo... bueno, muchas gracias a todos. Feliz noche. Gracias. Hasta luego.